Buenas tardes, mi nombre es Enrique Álvarez y el día de hoy voy a presentar un problema de la vida cotidiana y su solución a partir de la ley o teorema de los cosenos. Primero vamos a ver el teorema o ley de los cosenos, en donde nos dice que se utiliza este teorema para poder resolver cualquier tipo de triángulos oblicuos, es decir, que no sean triángulos rectángulos. Para ello tenemos el teorema de Pitágoras, mientras que para la ley de los cosenos podemos utilizarla a partir de tener unos triángulos que no sean rectángulos, es decir, oblicuos. Y bueno, se sugiere tener estos criterios. Para ello necesitamos obtener de alguna manera datos, dos lados, y que en ellos se conformen un ángulo, o los tres lados para ubicar o encontrar alguno de los ángulos o los tres ángulos. Y bueno, el teorema dice de la siguiente manera, parecido al teorema de Pitágoras: el cateto o el lado que vamos a encontrar al cuadrado es igual, debe de ser a la suma de los otros catetos, de los otros lados al cuadrado, menos el doble de esos dos lados, por el ángulo, por el coseno del ángulo opuesto al que vamos a encontrar. Dice el problema: dos autopistas rectas se cortan en un punto A formando un ángulo de 43 grados con 30 minutos. La distancia entre A y B a lo largo de una autopista es de 10 kilómetros. De A a C por la otra autopista hay una distancia de 15 kilómetros, una tercera autopista recta que une B con C. Y la pregunta es: ¿cuánto tardaría un coche a una velocidad de 80 kilómetros por hora en ir de A a B, de B a C y volver de C a A? Y bueno, para ello tiene una forma de triángulo oblicuo, en donde me dice que la autopista que va de A a B es de 10 kilómetros, mientras que la otra, que forma el ángulo de 43 grados y 30 minutos, ¿sí?, es de 10 kilómetros, perdón, de 15 kilómetros, de 15 kilómetros. Y bueno, la pregunta: ¿cuánto tardaría el coche empezando de A, intersectando por B, regresando a C, y de C regresando al origen? Y bueno, pues necesitamos sumar para saber cuánto es el tiempo que tardará ese coche en regresar a su punto de origen. Por lo tanto, necesitamos encontrar el lado opuesto al ángulo que tenemos aquí, y pues nos facilitan la ley de los cosenos, primero para encontrar este lado, y por lo tanto, posteriormente, buscar la forma de encontrar, ahora sí, cuánto tiempo tardará el vehículo en llegar, ¿no? Entonces, primero vamos a encontrar B y C, y vemos que este es el criterio que vamos a manejar, que es el dos lados y un ángulo formado entre ellos. Tenemos 10 kilómetros, 15, y el ángulo que se forma es de 43 grados y 30 minutos. Bueno, para ello solamente vamos a sustituir. En esto obviamente tenemos los ángulos C, B, y sus lados contrarios es, en este caso, A, aquí sería B, el lado contrario C. Se sugiere que se den de esta manera, pero también se puede utilizar los ángulos con los conceptos de teta, beta, alfa. En este caso yo voy a utilizar puras letras mayúsculas y minúsculas. Y como voy a encontrar A, tengo ya prevista mi ley, que obviamente también puedo sustituir a B
o AC. Y no hay ningún problema en el cambio porque es una suma y por lo tanto es la propiedad conmutativa que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces solamente voy a escribir esta, pero pueden utilizar B o C. Entonces sustituyo y me dice que A cuadrada es igual a B cuadrada, que B tengo que es 15 kilómetros al cuadrado, más C, que es 10 al cuadrado, menos el doble de B, que es 15, por C, que es 10, por el coseno del ángulo del lado opuesto al que voy a encontrar, que es 43 grados. 43 grados y 30 minutos, que bueno, si lo convierto ya directamente a grados, sería 43.5 grados, ¿no? Y bueno, pues voy desarrollando de tal manera que, bueno, 15 al cuadrado, 225, más 10 al cuadrado, que 100, menos el doble de 2 por 15, 30, por 10 son 300, por el coseno de 43.5 grados. Y bueno, podemos empezar igual a desarrollar esta parte, que nos quedaría más o menos así: 325 menos 300 por coseno de 43.5, y lo podemos poner así de una vez. Y finalmente tenemos A cuadrada, que para eliminarla, la potenciación con la radicación. Y podemos escribir todo esto mismo en la calculadora, pero con paréntesis, para que evitar un error. Y entonces A es igual, vamos a hacer el cálculo de la raíz cuadrada de 325 menos 300 por el coseno de 43.5, y esto es igual a 10.36, vamos a poner hasta milésimos kilómetros. Es decir, que entonces mi cateto vale, o la autopista tiene una distancia de 10.362 kilómetros. Ahora lo que necesitamos hacer es sumar todas las cantidades para ver cuánto va a recorrer el automovilista, que es de 35, si nosotros sumamos todos, 35.362 kilómetros, y obviamente esto no sabemos cuánto lo va a recorrer, pero sabemos que va a una velocidad constante de 80 kilómetros y tarda, lo vamos a poner en minutos, 60 minutos, haciendo la regla de 3, que sería 60 por 35.362 kilómetros entre los 80 kilómetros, bueno, este serían 60 minutos, y bueno, kilómetros con kilómetros se reduce, y esto nos queda de 35.362 por 60 entre los 80 kilómetros es igual a 26.5
¿sí? Aproximadamente minutos. Tardaría el automóvil si va a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora, que es 26 minutos con 30 segundos, ya convirtiéndolos todo, y esta es una aproximación. Y bueno, es con esto una aplicación del teorema de los cosenos en un problema de la vida real. Muchas gracias.